Buenas tardes, una nueva emisión del Grano del Sistema. Los textos los encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en links videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram del Gran Ecosistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. En el canal de Telegram del Gran Ecosistema TV van a encontrar el programa desgranado en bloques para aquellos que quieren compartir videos más breves. Durante el mes de diciembre visitaron el blog 2.634 personas. Muy poca gente. En el puesto 22 entre 31 que estamos subiendo los textos. También me llamó poderosamente la atención la poquísima gente que vio el último programa subido en Odysee. Cuando es el programa que menos audiencia tuvo desde que comenzamos a publicar en las plataformas alternativas, hace 4 años. 700 personas al día de hoy. Pero casi la mitad del programa anterior de Odysee subido el 30 de diciembre, así que no es cuestión de temporada. Subido casi a fin de año, tiene prácticamente un 50% más de audiencia que este. Tampoco es cuestión de vacaciones, porque el de YouTube del domingo pasado es el que tiene más vistas de los últimos 2 meses. Así que a la gente evidentemente no le interesa, y ahí no había ni una sola mención de COVID, de vacuna. Había ya temas como el de la situación de Ecuador, preguntas incómodas sobre el Holocausto, preguntas incómodas y versiones de la farsa del 11 de septiembre en las gemelas, los túneles de Nueva York, de la sinagoga de Nueva York, temas que a la gente no le movieron un pelo. Así que yo, esta vez en serio vamos a empezar a rever un montón de cosas, porque acá, cuando uno se pone a hablar del sionismo y me hace este tema de los túneles de Nueva York, de un montón de cosas, con esta gente que sabemos los riesgos que se corren cuando se hablan de estos temas, que ahora lo metan en el proyecto Centinela, lo tengan junado ahí para hacer cualquier cosa, para que te vean 700 personas, ¿no? Lamentablemente yo voy a empezar a rever un montón de cosas con respecto a estos programas de las redes alternativas. Bueno, el nacionalismo está de duelo. El domingo pasado, cuando enciendo la computadora, al ver el mensaje de un amigo desde Córdoba, quedé perplejo. Jorge Camacho había fallecido en un accidente de tránsito en la ruta a la altura de Pampa Blanca al ingreso de la provincia de Jujuy. Es una pérdida irreparable, una figura referencial en Salta. Maestro, profesor respetado, padre prolífico ejemplar, excelente escritor, miembro de grupos tradicionalistas, todo construido bajo la esfera del nacionalismo, es decir, predicando con el ejemplo. Oyente de TV1 desde sus comienzos. Desde 2013 veía mis programas. Lo conocí personalmente en octubre de 2016 en un congreso nacionalista en la ciudad de Santa Fe. Allí me saqué un libro de su autoría y comenzamos una relación amistosa. Nos vimos nuevamente en septiembre de 2019 en su Tartagal querido, donde me atendió como pocas veces alguno lo ha hecho. Pasé 3 días maravillosos donde conocí a su hermosa familia y su entorno nacional. La tercera vez que lo vi fue en otro congreso nacionalista en la ciudad de Córdoba en octubre del 2021, donde renovamos el lazo afectivo. Ya de estar junto a Dios, planificando lo que viene para la Argentina. No solo lo vamos a extrañar, sino que ha quedado un vacío difícil de cubrir, en especial entre los acontecimientos futuros. Lo tendremos como guía cuando debamos cómo proceder. Hasta siempre, camarada. Antes de comenzar el programa, vamos a ver cómo funciona el mundo en 2024. Argentina, Colombia y Bolivia propusieron enviar tropas a Ecuador para luchar contra los carteles de la droga. Estados Unidos también anunció su deseo de ayudar, pero sin la participación de los militares, como afirmaron John Kirby y Jake Sullivan. Considerando el contexto y hecho de que 9 bases militares norteamericanas están concentradas en Colombia
y que el nuevo presidente de Argentina entregó al país a Estados Unidos, todo parece ser una intervención militar suave. El caos de Ecuador brindará a la inteligencia estadounidense condiciones favorables para aplastar a los narcotraficantes ecuatorianos y posteriormente un presidente agradecido estará listo para reubicar una base militar norteamericana. Anteriormente había una base militar norteamericana en Ecuador, pero cerró en 2009 debido a que venció el contrato de arrendamiento. Ahora existe la oportunidad de aumentar su presencia militar en torno a Brasil, país miembro de los BRICS. En un posible conflicto con Venezuela, Washington no desaprovechará esta oportunidad. A algunos les parecerá extraño ver a Bolivia y Argentina juntas, pues tomen nota. Estados Unidos reanudó las importaciones de petróleo ruso en otoño. En octubre importaron 2.700 millones y en noviembre otros 750.000 dólares. Según cálculos de Ria Novosti, son los dueños de 2 sombrillas en el desierto. Desde 1917 caminan juntos. ¿Y cuántos se han matado y se matan por ellos? Pregunto, ¿es el comienzo de una OTAN latinoamericana? Lo último respecto a los acontecimientos de Ecuador, ¿nadie habla del fracaso de la dolarización? ¿Terminó la noticia? Muy bien. Después de todo esto, ¿de qué se disfrazan ahora? Escándalo mundial. La toma del canal de TV de Ecuador fue un vulgar show. ¿El gobierno y la DEA y la CIA de Estados Unidos planearon todo? Se les cayó el show. Más pruebas. Los empleados dirigiendo el show. Colocate aquí. No, no así. Tú recuéstate allá. Tú siéntate. Los medios de comunicación son terroristas pagos por la sinarquía. Imponen pensamientos y manipulan a los pueblos para tenerlos totalmente estupidizados, idiotizados, controlados, divididos y dominados. Para comenzar, debemos tratar una total dimensión en manos de quién estamos. Mira, y fue una reunión con rabinos donde le estaban tratando de explicar la Torá. Un momento de delirio desatado, cuando se le desconectan las neuronas por completo. Y dijo, no, lo que pasa, le estaban explicando la Torá, los rabinos estaban haciendo un desarrollo filosófico sobre teología. Y él decía, no, lo que pasa, que el Mesías es mi hermana, ya llegó. Vos sabés que Moisés era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Y entonces Dios le mandó a Aarón para que, digamos, divulgue. Bueno, Cari es Moisés y yo soy el que divulga. Nada más. Soy solo un divulgador. Por momentos es insostenible para el régimen tal que piensa así. Debido a eso hay que elaborar un relato que repiten los medios afines permanentemente. Observo por algunas características de ese relato que no es elaborado aquí, viene de afuera. Una pregunta que debemos hacernos es por qué un personaje como Milei. En nuestro país sobran voluntarios para liquidar a Argentina. De hecho,
lo viene haciendo hace 50 años. Contemplando la situación internacional y cómo se va agravando día a día, es evidente que la élite ha tomado posesión de la Argentina y están apurados para obtener resultados rápidos. Los outsiders como Milei desaparecen pronto porque no tienen gobernabilidad. El desenlace se aproxima. Un día decidió ir a vivir Olivos. Allí lo estaban esperando. Un relato basado en las amenazas de catástrofe y tratando de imponer a la población que ellos son enviados por el cielo y los únicos capaces y preparados para sacar a la Argentina adelante. El tema es que la estrategia usada no es la adecuada. Primero, el diagnóstico no es imparcial, sino bastante direccionado. Segundo, el tratamiento de shock se dirigió al grupo social inadecuado, encaminado hacia el caos total. Vamos a tratar de explicar esto. Tenemos varios problemas acuciantes que requieren inmediata solución. La inflación. En lugar de tomar medidas de disminución del gasto público, llevarla a un 5 o 6% manejable, aprovechando la confianza y el tiempo que tiene un gobierno nuevo, y a partir de allí hacer las reformas, se hizo todo lo contrario para triplicarla, poner todo patas para arriba, y que la población salga a protestar a los 7 días, y generando hechos vergonzosos, como las colas para comprar garrafas. Deuda externa. Se hizo lo mismo que se viene haciendo hace 40 años. Nunca dio resultado. ¿Por qué habría que darlo ahora? Estamos ante una deuda ilegal y fraudulenta, demostrado por un informe único en el mundo, que es la denuncia de Alejandro Olmos en 1981, en pleno gobierno militar. En el mismo se detectaron más de 500 ilícitos. Jamás un presidente la leyó y nunca la quiso tratar el Congreso. De momento que la justicia detectó tantas irregularidades y los funcionarios electos hicieron caso omiso, los convierte en cómplices. Por eso esta sarta de delincuentes que somete al pueblo argentino, lo único que ha hecho es negociar con el hambre de la gente. Es hora de declarar el no pago y proceder a su investigación inmediata. No solo establecer el robo al que fuimos sometidos por los organismos internacionales, sino encarcelar, de dejar en bolas a todos los responsables locales. Y dentro de este ítem entran las LELIQs en pesos. Algunos se preocuparán por las consecuencias. Pregunto, ¿serán peores que las actuales? Otros dirán que es imposible. Y mientras se siga votando cipaños, por supuesto que sí. Acuerdo con el Fondo Monetario. La Argentina es el único país de la historia que coloca a refinanciar una deuda al mismo funcionario que la fumó. De este modo, ¿queremos solucionar el problema? Pregunto. Al chupador número 1 de la teta del Estado, Mauricio Macri, ¿no se le cruzó por la cabeza pagar alguna deuda con ese dinero? Por ejemplo, el juicio contra YPF. ¿Cómo se le va a cruzar? El zorro no hace inventario del gallinero. Juicio, dije, de YPF. Esto comenzó cuando en la privatización se dejó afuera el grupo Petersen, familia Askenazi, quien le vendió el juicio al grupo Witre Fulford. Ahora bien, Petersen no puso un mango por ese 25%, y están todos calladitos a la boca. En su momento se comentó que él sería testaferro de los Kirchner.
Ahora estoy pensando, ante el silencio generalizado, que serían testas de otros también. ¿A qué se refería Macri cuando Laura Alonso quiso investigar YPF y Mauricio le dijo, ahí no se revisa nada? Menos aún, a quien generó el quilombo siendo ministro de Economía, hoy gobernador reelecto de la provincia de Buenos Aires. Tampoco se le dice nada. Pero ¿cómo se le va a decir algo? Si fue aprobada la expropiación por 208 votos diputados, sobre un total de 257. 208 a favor. Y en el Senado, sobre 72, 63 votaron a favor. Todos caminan libres y son señores. ¿De qué nos quejamos? Falta de dólares. Muchas empresas están endeudadas con insumos comprados, pero la gran mayoría lo están con sus casas matrices. Si se endeudaron con un gobierno en retirada, no debe ser complicado negociar ahora. ¿Es tan difícil establecer convenios de exportación sin retenciones hasta licuar la deuda? ¿Previendo un desarrollo interno de reemplazo de importaciones en la que pueden participar? Cuando una deuda toma mucho cuerpo, se comienzan a emparejar los riesgos del deudor y el acreedor. El problema ya es mutuo. Y en esas condiciones, lo que se debe hacer es negociar, sin aprietes de uno y otro lado, y con la firmeza de tomar cualquier determinación si nos amenazan. Resumiendo, si seguimos colocando cipayos, haciendo siempre lo mismo y sin ningún tipo de firmeza y sin estrategia, no hay salida. Ahora bien, ¿estamos al borde de la catástrofe? Analizado fríamente, la situación es muy complicada, pero bajo ningún punto irreversible. Partamos de dos bases. La primera es que la infraestructura que poseemos, aunque no sea la mejor, está en pie. La segunda es que hay muchísimo por hacer, y la gran mayoría de eso se puede realizar en pesos. Los dólares que hagan falta o los insumos se consiguen involucrando a empresas en ese desarrollo en función de propuestas claras y transparentes, atadas a un mercado exportador. Argentina debe potenciar la exportación con valor agregado y ahí hay recursos para todos. Si seguimos exportando 30.000 millones en commodities, no hay salida. Si lo multiplicamos por 3 o 4, es otra cosa. En esa diferencia hay que involucrar a las empresas. Respecto a la situación financiera interna, en la medida del cambio del sistema económico es donde vemos la salida. ¿Cómo normalizaremos el presupuesto? Primero saliendo del orden liberal de la emisión cuantitativa de la moneda a la emisión cualitativa. Ya vamos a abordar esto. Primero ordenemos la casa. Los tres egresos más grandes del Estado, y en este orden: los intereses de la ELIX. Una vez verificada su legitimidad, la podemos usar para financiar obra pública, cuya garantía es justamente esa obra pública, que genere dividendos a los tenedores de las letras que pueden ser transferibles. Segundo ingreso, lo previsional. Y aquí hay que dividir en dos: los jubilados y los planeros. Para financiar las jubilaciones se necesitan 4 aportantes por cada uno. Ese es un objetivo a lograr en un mediano plazo, con ocupación plena y en blanco. Se logra poniendo en marcha la economía con obra pública y colonización de todo el territorio y un sistema impositivo acorde que todos puedan pagar sin problemas. No hay que saquear más a la gente, hay que cobrar lo que corresponde, bajando el gasto. En cuanto a los planes, se deberán convertir en trabajo de inmediato. Hay demasiado por hacer en todo el país. Y de todo tipo de tarea, hasta discapacitados pueden sumarse. Por lo tanto, nadie puede quedarse fuera del sistema. Algunos dirán que es imposible hacerlos trabajar. Mire, una vez que se le informe dónde presentarse a trabajar, deja de cobrar el plan. Ante determinadas circunstancias se les puede cambiar 2 veces el trabajo. Ante la gran variedad de labores que va a realizar, va a ser muy difícil evitar trabajar aduciendo problemas de salud. Y a quienes no se adapten, debemos aislarlos de la sociedad. Y es ahí donde debemos dar el debate inicial. ¿Qué hacer con quienes no se integran a la sociedad? Pero para eso debemos saber exactamente cuántos son y dónde están ubicados.
Tercer gasto, la burocracia. Estamos en el siglo XXI con toda su tecnología. Yo planteé una nueva división política acorde al siglo actual. La presente data de 100 a 400 años, cuando la población total iba de 250.000 en el siglo XVI a 3 millones a comienzos del siglo XX. Hoy somos casi 50 millones. Yo escribí un artículo sobre vez que se llamaba La división política del tricentenario. El sistema que propongo disminuye la burocracia en más de un 50%. Resumiendo, los gastos que debe afrontar el Estado con su recaudación son los siguientes: burocracia administrativa, jubilaciones, seguridad y defensa. Lo que respecta a la salud, toda la población debe estar inscrita en un plan de obra social única. Y la educación es una inversión, por lo tanto corresponde al próximo capítulo. Para terminar, lo concerniente al desarrollo y la obra pública. Como dije antes, debemos salir de la misión cuantitativa. La teoría cuantitativa de la moneda, usada por la doctrina liberal y esbozada por el escritor romano Julio Paulus 200 años antes de Cristo, dice que el valor de la moneda depende de su cantidad. Sostiene que los precios varían proporcionalmente a la cantidad de moneda, es decir, que hay una relación íntima entre los medios de pago existentes en el mercado y los precios de los bienes y servicios disponibles para su comercialización. Según la economía clásica, si la cantidad de medios de pago en un país es igual a la cantidad de bienes y servicios disponibles, no hay inflación. Ahora bien, la cantidad de dólares o euros o yens existentes en el mundo hoy es enormemente superior a la cantidad existente hace 80 años. Se multiplicaron sin inflación en el país emisor. Esto quiere decir que simultáneamente se ha multiplicado el volumen de los negocios y de la actividad económica en la misma proporción. Pero no es así. Hoy la emisión de moneda del primer mundo es igual a 70 veces la totalidad de los activos físicos del planeta. Y aquí tenemos que el primer mundo exige a los países subdesarrollados la aplicación de la norma que se ajusten a la teoría cuantitativa. Pero ellos en su país aplican la teoría cualitativa. Es decir, aumentar el circulante sin inflación en la economía de un país. Eso debe hacerse en forma constante, continua, armónica y cuidadosamente controlada. Dicho en términos menos académicos, la emisión monetaria afectada exclusivamente a la creación de un bien productivo no produce inflación, puesto que el producto terminado en función del dinero invertido es la garantía de la emisión. Esto que parece sencillo tiene una gran complejidad en su aplicación, pero ese tema excede este trabajo y será motivo de otro análisis. La aplicación de la teoría cualitativa de la moneda es la que permitirá el gran despegue de la Argentina. De su aplicación correcta y con responsabilidad surgirá la gran nación del siglo XXI. Esto que menciono es una parte mínima de un plan de más de 1000 páginas. Para los incrédulos, les digo, sigan como hasta ahora. Y de seguir así, vamos hacia esa catástrofe a la que apunta el régimen, el orden y el caos y la Argentina despedazada. Comienza la tiranía. Vecinos de la comuna 10 denunciaron que efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires irrumpieron en una asamblea que estaban realizando en el barrio de Floresta para organizarse frente a las políticas del presidente Javier Milei. El hecho ocurrió por la noche del martes y desde la asamblea advirtieron que los agentes les sacaron fotos y les pidieron información sobre la reunión que llevaban a cabo en una de las plazas del barrio. Fuentes de la fuerza porteña reconocieron la presencia policial en la asamblea. Aseguraron que solo fue para informar que había una reunión de vecinos. La asamblea comuna número 10 es una de las tantas asambleas que comenzaron a organizarse en la ciudad durante las últimas semanas, luego de la publicación del mega decreto presidencial y de la ley ómnibus. Agrupadas por barrios o comunas, nucleadas en grupos de WhatsApp que coordinan discusiones y acciones, las asambleas se organizan para debatir y definir medidas como los ruidazos o cacerolazos que se produjeron en las últimas semanas. El Observatorio del Derecho de la Ciudad, ODC, fue una de las primeras organizaciones en difundir lo que estaba ocurriendo en la asamblea, que comenzó a las 20 del martes. Con un video filmado por los propios vecinos, el ODC alertó en su cuenta de Instagram que la policía empieza a perseguir a las asambleas de la plaza El Banderín, asamblea de vecinos,
Ante el pedido de explicaciones de la Asamblea sobre el accionar, unos oficiales aseguran que le mandaron para que pida los datos. El oficial sostiene que el orden llegó de sus superiores y precisa el nombre de un subcomisario, Rodríguez, como los que ordenaron el operativo. Desde el momento en el cual comenzamos a reunirnos ya se notaba la presencia policial frente a la plaza, por momento contando también con la presencia de un patrullero. Luego de tomar algunas fotos de los participantes de la asamblea, procedieron a cruzar para pedir información acerca de lo que se estaba realizando y el nombre de un responsable. Advirtieron desde la asamblea en un comunicado difundido el miércoles en el que se catalogó la acción policial como persecutorio. Vemos con precaución la avanzada contra los derechos de nuestro pueblo impulsada por el presidente Javier Milei y reafirmada en el DNU y en la ley ómnibus, agregaron. Y esto también sucedió el martes a las 22:30 horas en el cine Atlas Caballito, de Rivadavia y Acoite, donde a los 15 minutos de iniciar la proyección se detuvo y entró la Policía Federal con linternas a revisar las instalaciones del cine por protocolo. Hubo una disculpa que ofreció a los espectadores el gerente del cine, que dijo que la situación lo excedía, que los efectivos le dijeron que se trataba de una decisión ministerial que rige a partir del 1 de enero. Ministerio de Patricia Bullrich. No se hace sin avisar y con público en la sala, ya que no se trata de un simulacro. Bueno, señores, si ya soportamos esto, somos boleta enseguida. Esto no pasaba en la dictadura. Era mucho de ir al cine y nunca aconteció algo así. Cuando hablo de lo complicado que son en este gobierno y que viven destilando odio, no estoy equivocado. Hace unos días circuló mucho por la web con fuertes epítetos a la gestión anterior y con razón acerca de una nave que había sido comprada por Macri y no se la utilizó. Ahora la han puesto en manos de la prefectura para vigilar la hidrovía. Lo peor del caso, y que a mí me produce mucha bronca, es esa doble vara para hacerse los tontos en las cuestiones propias. Alberto Fernández había comprado los elementos para armar 500.000 bolsas navideñas. Al margen si hubo corrupción en la compra o si le dan bronca los regalos, la cuestión es otra. Al día de diciembre, cuando sube Milei, los elementos estaban allí. Se entregaron algunos curas 75.000 bolsas. El resto, 425.000, están arrumbadas en los depósitos sin haber sido distribuidas. Si no comparten la idea del regalo, piensen algo, para eso les pagan, pero no las dejen tiradas, que son elementos perecederos. Esta gente es muy jodida. ¿Recuerdan cuando Macri no terminó 4 hospitales que habían construido Cristina? ¿Y que les faltaba poco más del 5%? Peor aún, los desmantelaron para arreglar los equipos inmuebles a salas que inauguraba Vidal. Cuando afirmo que son una continuidad de la Revolución Libertadora, recuerdo que Perón, al ser derrocado, está casi terminado el nuevo hospital Alvear. Lo dejaron abandonado, convirtiéndose en una villa miseria conocida como la Albergue Warnes, hasta que fue demolido. Algo parecido aconteció con el Elefante Blanco de Villa Lugano, que estaba destinado a ser el hospital más grande de Latinoamérica, con especialidad en tratamiento de tuberculosis. Por eso les digo a los que aún le tienen confianza, si creen que con semejante odio se puede construir algo, están totalmente equivocados. Se ha observado, con motivo del viaje a la Antártida Argentina del presidente de la Nación y comandante de las Fuerzas Armadas, el licenciado Milei, que se han publicado y dicho en la prensa varios errores de información, en parte justificados, debido a que los argentinos estamos educados muy poco o nada sobre la temática antártica. Recuerden que las fuentes están en los textos. Algunos de los errores de información que tuvimos conocimiento y que nos comentaron nuestros suscriptores fueron los siguientes. Dijeron que el presidente de la Nación visitó 2 bases militares en la Antártida y se aclara que las bases no son militares. Las mismas están conducidas por militares que no portan armas debido a que no cumplen misiones militares, sino que por su capacidad de adiestramiento, actitud física y psíquica prestan apoyo logístico y operativo a las actividades científicas.
lo más importante en ese continente, y que se caracteriza por su condición climática hostil. Además construyen y realizan mantenimiento de los edificios y equipamiento de las bases. Manifestaron que el señor presidente regresó al país y se le recuerda que él mismo no salió del país, porque visitó la Antártida Argentina. Otra noticia decía sobre su presencia en la Escuela Provincial número 38 General Belgrano, y no es correcto, ya que la escuela lleva el nombre del presidente Raúl Ricardo Alfonsín. Un periodista publicó que en la base le obsequiaron al señor presidente una maqueta de un trineo traccionado con perros, igual a las que se están utilizando en la base. Pero cabe destacar que hace varios años se han retirado todos los perros que estaban en el continente antártico. Ahora bien, el gobierno argentino no hizo ninguna declaración de la siguiente noticia. El funcionario del Reino Unido, David Rutley, con su rol como subsecretario de Estado parlamentario y ministro para las Américas, el Caribe y los territorios de ultramar del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo, celebró esta semana desde su cuenta de Twitter la llegada a la Antártida, específicamente al sector de la misma que por su ubicación geográfica y presencia ininterrumpida de hace 120 años es parte del territorio soberano de la Argentina, del equipo de investigaciones British Antarctic Survey, en medio de la visita del presidente Milei al continente blanco, para dar inicio a un programa de Naciones Unidas para combatir el cambio climático. El ministro británico Rutley, quien llamativamente estuvo presente en la ceremonia de asunción de Milei, junto a Christy Hayes, la embajadora británica en Argentina, publicó el 3 de enero en su cuenta de Twitter una foto en la que se lo ve junto a miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Comunidad de Naciones, por lo que se podía deducir que la llegada al territorio antártico de Milei con su hermana y jefe, Karina Milei, y comitiva, en una misma semana no es casualidad, sino había una causalidad que deviene de una cosmovisión característica del partido gobernante de la Libertad Avanza, en subordinarse a intereses extranjeros, cuya causa es el origen de la propia ideología y su consecuencia, la entrega de la soberanía, sea por algunas monedas o si no, por puro cipallismo. Para esto lo pusieron a Caputo. El gobierno de Argentina está proponiendo un canje de deuda a los bancos del país que podría superar los 71.000 millones de bonos en pesos con vencimiento este año, con el objetivo de posponer los vencimientos y reducir el déficit financiero a cero. El ministro de Economía Luis Caputo y el secretario de Finanzas Pablo Quirno se reunieron el jueves por la tarde con representantes de bancos locales y extranjeros que operan en Argentina para presentarles el plan, según 4 personas con conocimiento directo del asunto. Dijeron que emitirán nuevos bonos de pesos en febrero para canjearlos por los que vencen en 2024, agregaron las personas que quisieron ser identificadas porque la información no es pública. Si el canje tiene éxito, sería la mayor refinanciación de deuda interna de Argentina en la historia. Un portavoz del Ministerio de Economía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Las conversaciones están en curso y los términos de la propuesta podrían cambiar. Los pagos de la deuda del Tesoro Nacional de Argentina en moneda local para este año se estiman actualmente en 57,5 billones de pesos, 71.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial, según la corredora local GMA de Capital. Esto incluye instrumentos con pago de intereses vinculados a la inflación, al tipo de cambio y a bonos de tasa fija, que estima que alrededor del 40% de la deuda está en el sector privado, en lugar de los bancos públicos, lo que generalmente se ven obligados por el gobierno a refinanciar. Caputo y Quirno dijeron a los banqueros que el canje será voluntario y que los bonos se adaptarán a las necesidades de los bancos, aunque se colocarán a precios de mercado, informaron las personas. Las autoridades propusieron la emisión de bonos vinculados a la inflación con vencimiento 25, 26 y 27 como una posible alternativa para el canje. Y lo que está haciendo Caputo ahora, Caputo está renovando con el FMI lo que él tomó. Así funciona la Argentina.
advierten que la decisión de cambiar LELIQs por bonos del Tesoro aumenta el riesgo de un plan Bonex. Se amplió la tenencia de títulos en manos del sector bancario, requiem para los plazos fijos. Con el fin de las LELIQs se incrementa el riesgo del sistema financiero. El bono importador es la misma clave. El Banco Central decidió que no necesitará más LELIQs, principal respaldo de los plazos fijos, y en sucesivas colocaciones se irá reemplazando por pases de un día. Esto fue leído en el mercado como una fragilización del esquema financiero que abre el riesgo de un descalce grande y termine precipitando una suerte de plan Bonex. La entidad a cargo de Santiago Basauli anunció que ya no se realizarán licitaciones de LELIQs a 28 días. Ahora el principal instrumento de absorción de excedente monetario serán los pases a un día, según explicó la máxima entidad bancaria. Las decisiones del Banco Central impactan de lleno sobre los depósitos de los ahorristas. La tasa de los plazos fijos será de 110% para todos los clientes. Hasta el lunes, un depósito de 30 días mayor a 30 millones tiene una tasa mínima de 133%. En tanto, la tasa para depósitos minoristas se ubicaba en 126 promedio. Ahora, los plazos fijos corren por debajo de la inflación. Y esto explica la renovada presión sobre el dólar. Al centralizar sus operaciones en un solo instrumento y ser su tasa de política la única tasa de interés de referencia, se busca hacer más clara la señal de política monetaria y fortalecer su transmisión al resto de las tasas de interés de la economía, dijo el central. En lo concreto, se trata de reemplazar un papel de deuda del central con vencimiento a 28 días por otro emitido por la misma institución con vencimiento a un día, lo que deja mucho más exigida a la entidad monetaria. Pero se trataría del primer paso de una jugada más compleja: reemplazar la deuda del Banco Central por una del Tesoro, que el mercado ve como de menor calidad, y de ahí las dudas sobre la solidez del respaldo de los ahorros. Es que en paralelo al cambio del título, el Banco Central amplió el monto máximo de tenencia en títulos públicos. El gobierno apunta a que esa liquidez se vuelva finalmente a letras del Tesoro para financiar el déficit fiscal. Por eso amplía la cantidad de títulos que puede tener cada banco, explicó un operador de mercado. No es el fin de las LELIQs, sino es que el requiem para los plazos fijos, dijo otro economista. El dato es que un rato antes de comunicar el fin de las LELIQs, el Banco Central emitió otro comunicado para habilitar a los bancos a ampliar su tenencia de deuda pública. Ahora los bancos pueden tener más bonos en cartera de lo que le permitían hasta ahora. El riesgo es que esa mayor tenencia de títulos públicos se compensa con una porción menor de encajes no remunerados. El encaje es lo que tienen que tener los bancos libres para poder retirar los depósitos. La normativa vigente hasta ahora obligaba a los bancos a inmovilizar el 30% de sus depósitos de los clientes para garantizar la liquidez del sistema financiero ante eventuales corridas. Resulta evidente que una mayor exposición a títulos públicos y menores recursos inmovilizados como garantía de liquidez incrementa el nivel de riesgo de todo el sistema. Con este aumento en las colocaciones de los bancos se van a transformar los depósitos de la gente en bonos del Tesoro, precisó un reconocido economista. De esta lectura se desprende la idea de bonización de la economía. Es una dinámica económica sostenida por papelitos. Como la idea del gobierno de destruir el peso debido a que le atribuyen un carácter inflacionario, pero para dolarizar no hay dólares, van camino a reemplazar las tres funciones del dinero con papeles de deuda nominados en moneda extranjera para los que juegan adentro y cuasi moneda de subsistencia para los caídos del sistema, desarrolló un exfuncionario del Ministerio de Economía. En la misma clave puede leerse el bono importador que el gobierno diseñó para el sector privado para saldar una deuda comercial estimada en 60.000 millones de dólares por importaciones adeudadas, de las cuales el 60% corresponden a operaciones intrafirma, entre las firmas, por eso que explicaba antes, a casas filiales. Ahora el gobierno ofrece a las empresas bonos por montos equivalentes atados a la evolución del dólar y con una tasa del 5% en dólares, más del doble de lo que cobra la reserva. Lejos de ser una estatización de deuda, apunta en el mismo sentido.
Funciona como una garantía de cobertura de pago para renovar el financiamiento, agregó un ex funcionario consultado. A ver si se entiende, ¿no? Si al banco le exigía un 30% que tenía que tener liderado para si usted va a retirar el dinero, se lo entreguen. Y ahora le exigen menos cantidad, porque puede tener más títulos públicos. Entonces el banco toma los depósitos a plazo fijo, compra títulos públicos, y cada vez tiene un margen menor de liquidez para pagar los depósitos. Por eso dice que está a un paso del plan Blonex. Y de un corralito. La genuina democracia no se caracteriza por la existencia de elecciones supuestamente libres, sino por el efectivo poder del pueblo, el poder popular y populista, con elecciones con o sin ellas. Un gobernante electo, y por ende representativo, que empobrece y esclaviza a su pueblo carnal mientras enriquece a una minoría de extranjeros ricos, no solo es un traidor a la nación, sino ante todo un tirano que debe ser ajusticiado para ejemplo de todos los políticos. Los medios de comunicación, los periodistas, los políticos y los intelectuales al servicio de la oligarquía financiera, que son casi todos, nos lavan el cerebro diariamente con la idea de que la determinación política clave y fundamental es aquella que opone la democracia a la dictadura. Y además que la democracia se caracteriza por las denominadas elecciones libres. La democracia por excelencia se correspondería así con el liberalismo o la también denominada democracia representativa. Sin embargo, aquello que los liberales denominan democracia liberal representativa significa en la actualidad una oligarquía financiera, o para que nos entendamos mejor, una dictadura de los bancos, las entidades de crédito y los señores inversores. La oligarquía, en efecto, no es solo la propietaria material del gran capital, sino la dueña de los medios de comunicación que producen la denominada opinión pública. Dichos instrumentos de adoctrinamiento son empresas capitalistas, y parece evidente que la información evacuada por las mismas no cuestionará nunca el sistema capitalista. La opinión pública, que en los procesos electorales determina libremente la elección de los políticos, es decir, de los representantes del pueblo, constituye el resultado final de una generalizada manipulación ideológica al servicio de los propietarios del gran capital. Así que, cuando la ciudadanía acude a votar, puede elegir entre el partido A, el partido B y el partido C. Pero todos esos partidos son siglas distintas de un único campo político, a saber, del partido oligárquico. O dicho sea con mayor corrección, de las agencias políticas del régimen oligárquico. La verdadera legítima elección no es la que se pueda dar entre partidos oligárquicos en los fraudulentos procesos electorales de las democracias liberales, sino entre la dictadura oligárquica del dinero y la democracia popular, que puede adoptar y adopta formas autoritarias para defenderse del inevitable contragolpe de la oligarquía. Esta es la realidad de la política occidental, que puede gustarnos o no, y todo lo demás, cuentos de hadas de la hipnosis liberal. No vivimos, consecuentemente, en la verdadera democracia, como nos quieren hacer creer, sino en la falsa democracia. Un régimen oligárquico que se denomina a sí mismo liberal, porque opone la libertad del individuo al poder del Estado, principio fundamental del liberalismo. Y solo este hecho explica que el pueblo elija de forma sistemática políticos que no defienden los intereses de la gente, sino los intereses de la élite, de los elegidos, quienes además forman una nación extraña, parasitaria y hostil en el interior mismo de una comunidad nacional. Hay una nueva guerra. Funcionarios yemeníes envían advertencia a los Emiratos Árabes Unidos para llevar a cabo ataques a barcos. Los hutis advierten sobre ataques a los Emiratos Árabes si contratan mercenarios para atacar barcos no israelíes. Abdullah Hassad, miembro del Comité de Defensa de Ansarullah, dijo que a los Emiratos Árabes están contratando mercenarios para atacar y secuestrar barcos no israelíes y culparnos a nosotros.
Si los Emiratos Árabes lo siguen haciendo, no sobrevivirán a nuestros ataques. Las tensiones en la región están aumentando gradualmente. Según el Comando Central de los Estados Unidos, 60 objetivos alcanzados en Yemen el jueves a la noche, en 16 lugares diferentes, incluidos nodos de comando y control, depósitos de municiones, sistemas de lanzamiento, instalaciones de producción y sistemas de radar de defensa aérea utilizados por rebeldes de Ansarollah, respaldados por Irán. Durante la operación se lanzaron más de 100 bombas y misiles guiados de precisión. El portavoz de los Houthis dice: no hay ninguna alianza. Va a haber una agresión estadounidense-británica. Nos comunicamos con otros países anunciados como parte de la alianza que nos apunta y nos confirmaron que no son parte de ella. Omán critica los ataques militares de Estados Unidos y el Reino Unido contra objetivos de Yemen. Erdogan afirmó que los ataques de Estados Unidos y el Reino Unido contra los Houthis en Yemen son desproporcionados y que quieren ver convertido el Mar Rojo en un baño de sangre. La ministra de Defensa, Margarita Robles, asegura que España no participará en una eventual misión de la Unión Europea en el Mar Rojo frente a los ataques de los Houthis en Yemen. Italia se negó a participar de los ataques de Estados Unidos y el Reino Unido contra objetivos de los Houthis en Yemen, dijo una fuente del gobierno de Roma. Irán dice que los ataques contra los Houthis son una violación de la soberanía de Yemen. Arabia Saudita: seguimos con gran preocupación las operaciones militares que tienen lugar en la región del Mar Rojo y los ataques aéreos contra sitios de Yemen. Rusia solicita una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU en relación a los ataques de Occidente contra Yemen. En tanto, el petróleo. ¿Y quién maneja el petróleo? Daniel Davis, teniente coronel del ejército norteamericano. Estoy seriamente preocupado por varias razones. Primero quiero saber cuál es nuestro plan. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuál es el objetivo final? ¿A qué apuntamos? Porque si pensamos que lanzando unos cuantos misiles derrotaremos a los Houthis y dejarán de hacer lo que están haciendo y eso los disuadirá, entonces estas tácticas deberían considerarse poco prácticas. Esto no ayudará. Y este conflicto tiene todas las posibilidades de pasar a un nivel mayor de escalada. Después de todo, los Houthis han declarado abiertamente que si los atacamos en su territorio, empezarán a atacar a los norteamericanos y sus intereses en la región. ¿Cuál es nuestro plan para esto? Este ataque potencial podría arrastrarnos a la guerra. Y creo que el presidente necesita explicar al pueblo norteamericano lo que está haciendo para asegurarse que no terminemos en una guerra. Chile exige venganza a toda costa. Millones de personas protestan en Saná contra la agresión de Estados Unidos y el Reino Unido. El poder aéreo estadounidense y británico ha lanzado una serie de ataques contra objetivos controlados por los Houthis en Yemen, que controla el territorio donde vive la mayor parte de la población del país. Los anglosajones atacaron principalmente objetivos alrededor de la capital y la ciudad portuaria de Jodidah. Los Houthis no tienen un sistema articulado de defensa aérea, pero el mando ciertamente tuvo en cuenta la posibilidad de ataques norteamericanos. Por este motivo, debieron haberse formado una gran cantidad de cebos. El Pentágono tampoco es un tonto, y el objetivo principal de los ataques es demostrar sus intenciones a Irán. Los Houthis yemeníes no son el tema, son representantes iraníes y un conducto para los intereses de Teherán, al igual que otros movimientos chiitas. Así que los norteamericanos no están atacando a los Houthis, sino la infraestructura iraní, y están tratando de determinar cuál será el próximo pase de Irán. En ese sentido, un ataque contra Yemen no es muy diferente a los ataques israelíes contra las instalaciones libanesas de Hezbollah. Es poco probable que Teherán se ponga histérico. Los iraníes tienen una excelente herramienta de presión: ataques a bases norteamericanas en Irak y bases ilegales en Siria, por parte de representantes chiitas. Teherán seguirá balanceándose sobre el filo de la navaja, lo que le permite no involucrarse en un conflicto militar directo con los agresores occidentales. Los Houthis seguirán bloqueando el transporte marítimo en el Mar Rojo. Se estaría un bombardeo bastante largo y masivo de Yemen para socavar la capacidad de los funcionarios del IRGS,
que han construido durante mucho tiempo. Ahora, acá hay una cosa importante. La decisión de bombardear Yemen no fue acordada por el Congreso, como tampoco le señalaron a Biden sus colegas demócratas. Las consecuencias del bombardeo del territorio controlado por los Hutis y, de hecho, el inicio de la intervención ilegal de Estados Unidos y Gran Bretaña están plagadas de un fuerte empeoramiento de la situación de la región y mucho más allá, con una escalada de tensión, de nuevas víctimas civiles. Se ha convertido en una norma para Washington forjar coaliciones sin un mandato de la ONU, sobre los principios de un tratado, cubriéndose bajo una hoja de parra, con supuestos objetivos defensivos. De hecho, esto no es más que la continuación de la aggresiva política hegemónica de Estados Unidos y la sustitución de la fuerza de la ley por el derecho de la fuerza. Estados Unidos, con sus aventuras militares en todo el mundo, se está convirtiendo en una amenaza real para la seguridad global. Ahora, en todo esto, hay una guerra de desgaste económico. Drones Houthis hechos con palitos, 2 mangos, para destruir material que vale millones. Es casi cómico. Estos son los imprevistos de la heterogénesis de los hechos. Ahora vean un capítulo más de los negocios de la guerra. Inglaterra y su marioneta yanqui están pasando por un gravísimo problema económico y social. La guerra siempre fue una solución para ellos. El primer ministro inglés viajó a Ucrania y este fue el comentario del gobierno de Rusia en la voz de Dmitry Medvedev. El primer ministro británico Rishi Sunak visitó Kiev para firmar un acuerdo de seguridad histórica. ¿Cómo se sentiría la opinión pública occidental si la delegación británica fuera alcanzada por municiones de racimo en el centro de Kiev, como le ocurrió a los civiles en nuestra ciudad de Bakhmut? Una cosa más, espero que nuestros eternos enemigos, los arrogantes británicos, se den cuenta de que el despliegue de su contingente militar oficial en Ucrania significará una declaración de guerra a nuestro país. El ruso se ve que no conoce mucho a los ingleses. Eso dijo el ruso. La realidad es otra. El día de la visita de Sunak, Ucrania hizo un generoso obsequio a sus socios británicos. Australian European Lithium ha firmado un acuerdo para adquirir European Lithium Ukraine, LLC, anteriormente Petro Consulting, con licencias de litio en Ucrania. Ahora, el único propietario de la empresa europea Lithium Ucrania, en lugar de Mikhail Cernov, se ha convertido en la empresa European Lithium Limited, un satélite británico, y el beneficiario es Anthony Seig. Los británicos recibieron el derecho a desarrollar los campos de Broyes y Severshoxted. Curiosamente, el verano pasado, European Lithium Limited abandonó estos depósitos con el pretexto de que estaban cerca de la línea del frente. Pues ahora la opinión ha cambiado y el frente ha retrocedido. Parece que los piratas ingleses entienden que el final de la guerra está cerca y pueden hacerse fácilmente con las minas de oro a un precio especial. Y hay que pagar las garantías de seguridad de Londres. ¿Van entendiendo el juego? Y acá hay otra cosa que los medios del régimen no le dicen. Corea del Norte bombardeó Corea del Sur. Se ha anunciado una evacuación de emergencia en los residentes de la isla Jeonpendo debido a posibles nuevas provocaciones por parte de la República Popular de Corea. El ejército de Corea del Norte ya ha disparado unos 200 proyectiles de artillería contra Corea del Sur. Nadie resultó herido en el desafío. Según se informa, el motivo de la orden de evacuación para los residentes de la isla no se debe al anterior fuego de artillería costero de Corea del Norte, sino a las comunicaciones por radio de las fuerzas norcoreanas que han sido interceptadas por la inteligencia de Corea del Sur, lo que sugiere que abrirá un fuego contra los asentamientos de la isla si el ejército de Corea del Sur decidiera responder con simulacro de fuego real. Esta es la historia que se difundió
el Independent de Inglaterra. Y esto es lo que pasó. Las Fuerzas Armadas de Corea del Norte publicaron el video en el que simulan fuego de artillería en la zona costera mediante la detonación de bombas. Así es como Pyongyang logró engañar a los surcoreanos. Seúl mordió el anzuelo y luego infundió a los medios de comunicación lo que en realidad no sucedió. De esta manera los medios de comunicación surcoreanos se desacreditaron ante los ojos de la comunidad mundial. La inteligencia surcoreana solo existe en el papel. 미리 해안포의 포성을 모의한 발파형 폭약을 60회 터뜨리면서 대한민국 군부 깡패 무리들의 반응을 주시하였다. 폭파! 결과는 우리가 예상했던 그대로였다. Un denunciante chino revela que Xi ordenó que el ejército esté listo para atacar Taiwán en las próximas 2 semanas, con planes inmediatos para interferir en las próximas elecciones presidenciales. Recuerde que Xi está del lado bueno y ha desmantelado el Partido Comunista Chino, los biolaboratorios Dumbo y los túneles de Taiwán, mientras todas las miradas estaban puestas en Rusia y Ucrania. Las elecciones de Taiwán son hoy. El presidente Xi dijo en su discurso de Año Nuevo que la reunificación de China con Taiwán es inevitable. Nuestro presidente Javier Milei, en una sorprendente movida internacional, se reunió con el representante comercial de Taiwán. Sería muy interesante que dé una manifestación al respecto. ¿Qué beneficios trae eso al país? Y si eso no traerá consecuencias en nuestra relación con China, que comercialmente es 100 veces mayor o más que con Taiwán. Por otro lado, un país soberano le diría a China que en 1982 no se colocaron de nuestro lado por el conflicto con Malvinas, ni vetaron la resolución de la ONU. Por lo tanto, no tiene motivo para hacernos ningún cargo por mantener relaciones con Taiwán, de mismo modo que ellos la tuvieron con Inglaterra en 1982. Y si China ahora nos aprieta con la devolución del swap y la compra de carne y soja, nosotros tenemos la potestad de echarlos de la base de Neuquén. Y lo que sucede es que para eso se deben tener pelotas, de una mente independiente y soberana. Reitero, comerciamos con Taiwán, los compran y le compramos, y estaba todo ahí escondido. Este tipo, al darle una audiencia personal a la representante de Taiwán acá, puso de culo a los chinos. O es tonto, o lo está haciendo a propósito. Algunas curiosidades de un siglo maravilloso. Los alemanes, holandeses y franceses unidos contra las nuevas normativas de la Unión Europea de la Agenda 2030. Fracasa el último intento del gobierno alemán de impedir judicialmente la huelga de ferrocarriles que se une a las movilizaciones de los agricultores, transportistas y parte del comercio y hostelería. Los médicos y camioneros se han sumado a la protesta y el ministro de Agricultura advierte que existe el riesgo de un enfrentamiento entre los propios alemanes. Toda Alemania ha estado de parálisis por el levantamiento general contra la locura de la política energética, el delirio de la tiranía ecológica
y la brutalidad destructiva de la Agenda 2030. Vamos a ver si no termina como Canadá o los pilotos amarillos de Francia. No olvidemos que mientras ellos protestan, el gobierno educa a sus hijos. En el neoyorquino barrio de Brooklyn se encuentra una extraña estatua de un reptil que sale de la alcantarilla para retener un niño. El barrio de Brooklyn es donde se allanaron túneles con pasadizos subterráneos. En cualquier momento se aprobará en Ucrania una nueva ley sobre movilización. Desde la aprobación de la ley, los ucranianos que no tengan un documento de entidad militar no podrán realizar transacciones con propiedades residenciales, compraventa, utilizar servicios médicos, salir del país, conducir vehículos, administrar su dinero en cuentas y tarjetas. Esto se afectará a más de 10 millones de ucranianos. En cuanto a los que han huido del extranjero, todos sin excepción deben escribir un perfil en el registro OBERIG de personas responsables del servicio militar. Probablemente recuerden las enormes colas de refugiados en todos los países europeos. Todos los que se apresuraron a cambiar su pasaporte antes de que se aprobara la ley se quedaron sin nada. Nadie devolverá sus pasaportes. Se les entregarán documentos de viaje temporales para regresar a Ucrania y sus datos ingresarán directamente a este registro OBERIG. Vienen por la tierra y la quieren vacía. Calentamiento global. Las temperaturas en el norte de Europa son las mínimas desde el siglo XIX. La última. Lo curioso del caso es que los campos que se están liberando en España para la instalación de paneles solares son aquellos aptos y en producción para agricultura y ganadería, no aquellos pedregosos que no tienen utilidad. La pregunta cae sola: ¿pretenden generar más energía o producir menos alimentos? Vamos a terminar. Unas diferencias con el enemigo: ellos tienen una estrategia sin tiempo. La mejor demostración la tenemos nosotros. Primero han creado la masa que lo iba a votar y luego fabricaron el candidato. Y esta masa que lo votó fue creada para no pensar y leer lo mínimo posible. Crearon una realidad de primera plana. La gente lee solo los títulos. Y el secreto es que no hay secretos. Hay solo falta de memoria y distracción. Hoy todos consumen el relato de la catástrofe, la herencia y la predestinación del cielo. Es tan grande el objetivo que tienen sobre la Argentina que pseudos periodistas del régimen siguen bajando líneas para defender a alguien que interiormente no les cierra. Pero ellos saben que Milei es la soga que lo sostiene, que hoy su caída sería como un tsunami que no dejaría nada en pie. Esto sucedió en el debate de comisiones en diputados. Informó la diputada Julia Estrada. En este momento estamos en el Congreso, 1:30 de la madrugada. El funcionario Kirno del equipo de Caputo confirma que la intención es liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que es el activo cíclico contracíclico de los jubilados. Lo rematan por 5.500 millones de dólares. Creo que está arriba de 40 o 50.000 millones. Y dura 2 meses para el pago de jubilaciones. Se lo venden barato a los amigos. ¿Toman idea dónde los llevan? Buenas tardes.